Gloria a Dios. Quiero que sepan que estoy orando para que el Señor levante a hermanos y matrimonios para servir a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia también. Estoy orando para valientes, para que se preparen para enseñar la palabra de Dios. Amén. Bendito Rey. Y sabes que cuando el Señor te llama o te llame, dile que sí. No dejes que el temor te venza. Yo lo he contado muchas veces. A mí cuando la primera vez que me dijeron tienes que preparar la palabra porque tienes que predicar, no me acuerdo, me parece que era un miércoles o un jueves. No dormí toda la noche. Es que claro, a veces pensamos, ¿no?, que el Señor siempre nos dará lo que nosotros aceptamos. Y a veces el Señor nos da lo que a nosotros nos cuesta. Porque qué fácil que es que el Señor nos dé lo que nosotros sabemos hacer. ¿Saben por qué? Siempre lo digo. Porque luego el que se glorifica somos nosotros. Pero el Señor lo que quiere es glorificarse Él. ¿Y saben qué? Que en estos momentos difíciles es cuando más nos acercamos a Dios. Estuve en vigilia. ¿Saben qué? No quería que el sol... Yo oraba, Señor, que el sol no salga al día siguiente, por favor. Pero con eso os voy a animar. El sol salió. Y tuve que ir a predicar, pero fue horroroso. Todo me salió mal. Quería esconderme y no sabía cómo. Y saben que a veces me pasa también, aún. Y a lo mejor yo mismo pienso, Señor, ¿por qué me has llamado si a veces no, parece que las cosas ni me salen? Pero ¿saben qué? Luego cuando voy al Señor y lloro delante de Él, y luego me viene esa palabra, decir, acuérdate que el que se glorifica soy yo. Y si tú te avergüenzas, pues es parte del proceso. Porque saben que es de bonito que vengan y decirte, qué bien, qué gloria cayó en este día, cómo te usa el Señor. Y ahí, parece que como que las plumas se nos se ensanchan en nuestras vidas. Pero yo me di cuenta de algo, y es que al final el que siempre se tiene que glorificar es el Señor. Y nosotros tenemos que permanecer humildes, con un corazón agradecido al Señor. Y ¿saben qué? Cuando pasan estas cosas y luego algo nos sale bien, vamos al Señor y, ¿sabes? Le decimos, Señor, gracias. Gracias porque hoy te has glorificado y lo he podido vivir y sentir. Pero también cuando las cosas nos salen mal, también le tenemos que decir, Señor, gracias. Sé que es difícil y es complicado, a mí me cuesta un montón. Pero debemos aprender a decirle, Señor, gracias. Gracias. Porque el que se glorifica eres tú, Señor. Amén. Bendito Dios. Porque en el cuerpo de Cristo y en la iglesia no puede que todo dependa de una persona o de dos. El cuerpo de Cristo somos todos. Amén. Y el que tiene que glorificarse es el Señor. El que nos tiene que dirigir es el Señor. El que tiene que suplir todas las cosas es el Señor. Amén. Bendito Dios.
Hoy, quería compartir un mensaje, una enseñanza que yo la titulé La aventura de nuestro destino. La aventura de nuestro destino. Porque cada día que van pasando, o así como van pasando los días, yo me doy cuenta de que la vida es una aventura. Es una aventura. Por eso le puse la aventura de nuestro destino. ¿Destino por qué? Porque vamos hacia un lugar. Vamos hacia un propósito. ¿Y cuál es nuestro destino? Es verdad que destino se usa mucho en el mundo. Y yo a veces digo, lo podemos usar como en el pueblo de Dios, bíblicamente. ¿Qué es el destino? ¿Saben qué es el destino? El destino en nuestras vidas y en el cristiano, el destino es el plan de Dios. Amén. El plan de Dios en cada uno de nosotros. Y tú a lo mejor me preguntarás, ¿y Dios tiene un plan conmigo? Y yo te voy a decir, exactamente, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y el que haya llegado a ese plan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Por eso podríamos decir, la aventura de nuestro plan de Dios en nuestras vidas. Miren, Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, le dijo Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Esto es el plan de Dios en la vida de Jeremías. Y Dios ya lo conocía antes de nacer y ya puso un plan en su vida para llevar a cabo aquí en la tierra. Y tú y yo somos igual. Amén. Bendito Rey. Jeremías 29:11 también dice lo siguiente. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Bendito Dios. Porque yo tengo planes con ustedes, dice el Señor. Ahora bien, la pregunta que siempre nos hacemos, no sé si tú te la has hecho, pero seguro que sí. ¿Qué debo de hacer yo para cumplir el plan de Dios? ¿Qué debemos hacer para cumplir el plan de Dios? Pues más adelante lo veremos. Y no es complicado. Ustedes saben que lo del Señor no es complicado. No es difícil. Nosotros somos los que nos complicamos. Pero lo del Señor es fácil. Amén. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Llevar mis cargas que son ligeras y fáciles. Bueno, y hay una historia que a mí me encanta, me gusta. Y es de un chico que vivió una aventura tremenda para llegar al plan de Dios. Y este chico se llama José. Amén. Por ahí el Señor te habla en este día de hoy.
Amén. Bendito Rey. Miren, eso está en Génesis 37. Y me gustaría que esta semana en vuestras casas leyeran esa historia de José. Porque es maravillosa y aprendemos mucho. Hoy vamos a tocar unos detalles. Génesis 37, porque es larga y hay bastantes capítulos. Yo voy a leer, por eso sí que me gustaría que prestaras atención, escucharas. Yo la voy a leer en Nueva Traducción Viviente, porque es como más entendible como historia. Amén. Miren, voy a empezar. 37:1 dice: entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo José. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre los reprendió. ¿Qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem, apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Amén. Hasta aquí ahora. Hay unos puntos principales en la historia de José. Y esto también puede servirnos para nosotros. ¿Vale? Uno de los puntos es: Dios le muestra a José su plan a través de sueños. Amén. Y no le da un sueño, sino le da dos sueños referente a ese plan.
Para mí, desde mi punto de vista, estos son indicios, o mejor dicho, una confirmación del plan de Dios y su voluntad. Amén. Bendito Rey. Dios le da dos sueños referente a lo mismo. Es como que Dios le estaba hablando, le estaba dando indicios del plan, de su plan a José. Pero José en este momento no entiende profundamente el significado de estas señales. Amén. En ese momento José no lo entiende. Sí que más o menos ve lo que puede interpretar, a lo mejor el sueño, porque es bastante evidente. Pero claro, él no conoce la profundidad de por qué Dios le habla eso. De hecho, leyendo, ¿no?, la palabra, yo diría que ni él está seguro de que estos sueños vengan de parte de Dios. No está seguro al 100%. No dice tampoco Dios le dio el sueño, él tuvo ese sueño. Es importante que en este momento José sepa que esos sueños vienen de parte de Dios y que conozca la profundidad del significado. Es importante que él lo sepa. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces esto nos pasa a nosotros y para que nosotros podamos entender. ¿Ustedes creen que era tan importante en ese momento que José supiera el significado de esos sueños y el plan de Dios en la perfección? Pues yo le digo que no, en ese momento no era necesario. No es relevante en este momento. ¿Saben por qué? Porque José no estaba preparado para llevarlo a cabo. Amén. Y esto nos pasa muchas veces con nosotros. Dios puede darte indicios de su plan, puede mostrarte. Y a veces nosotros ya queremos todas las cosas corriendo y que ocurran. Pero hay algo que debemos entender. Y es que para el plan de Dios debemos estar preparados. Amén. Por eso no te desesperes. No te desesperes. Deja que el Señor trabaje. Por lo tanto, ¿era importante que José supiera toda en la profundidad lo que Dios le quería o le estaba mostrando? No, en ese momento no. Porque no estaba preparado. Aunque sí hay algo que estoy seguro de eso, y que esto también nos puede pasar, y es que estas señales o sueños o palabra de Dios específica para tu vida y para mi vida, en el caso de José y seguro en nuestro caso, lo perseguía en todo momento. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Dios te quiere y te está revelando su plan para tu vida y viene palabra a tu vida, o Dios como Él quiera te lo revela a ti, esta palabra te persigue. Te persigue. Quizá que pasa un tiempo, pero esa palabra viene a tu mente, a tu corazón. Sigues viviendo experiencias y pasando cosas en la vida, pero esa palabra no se aparta de ti, te persigue y te persigue. Cuando Dios te da indicios de su plan, aunque no lo entiendas en ese momento, te perseguirán siempre en tu mente. También con confirmaciones.
en situaciones concretas. Amén. Bendito Dios. Y poco a poco te irán hablando a tu corazón. Yo estoy seguro que José lo vivió. Que ese plan de Dios en su vida, esa palabra de Dios iba rondando su mente, su corazón, a medida que iba viviendo. Y Dios le iba hablando al corazón. ¿Por qué Dios le dio indicios de su plan a José? ¿Por qué nos da indicios? ¿Por qué nos muestra si aún no estamos preparados? Para que empiece ese plan de Dios para tu vida. Y acuérdate que tienes un plan de Dios para tu vida. Cuando Dios te da indicios de ese plan, empieza a rondar tu mente. Empieza a rondar nuestro corazón. Y así empieza a formar parte de nosotros y de nuestra vida. Amén. Es como el iniciador de nuestra aventura. Y eso fue el iniciador de la aventura que José estaba por vivir. Porque Dios obra de esta manera. ¿Se acuerdan de Abraham? Eso fue diferente, la manera de que Dios obró ahí, que también a lo mejor puede pasar contigo. Pero resulta que Dios habla a Abraham y le dice, vas a tener una descendencia, mejor dicho, mi pueblo, te voy a usar para que tu descendencia sea mi pueblo. Y seréis una gran multitud. Y Abraham, wow, qué bonito, solamente hay un problema, Dios. Y es que Sara es estéril y no puede tener hijos. No sé si te habías olvidado. Ahí Abraham requería fe para poder creerle a Dios. Dios le vino a decir, pero ¿qué problema hay? Si yo soy Dios y yo hago como yo quiero. Amén. Ahí vemos que nosotros, el pueblo de Dios, ya se inició con un milagro. Por lo tanto, ¿quién se glorifica ahí? Dios. Amén. Porque cuando para nosotros es imposible, ahí Dios es cuando tiene acceso para poder obrar y poder glorificarse. Por lo tanto, tú y yo somos un milagro de Dios. Porque humanamente era imposible que nosotros naciéramos. Amén. Y Abraham requería tener esa fe para que creyera a Dios. Y Dios le da la palabra, Dios le muestra su plan, voy a hacer esto contigo. Y Abraham dice, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, no te preocupes, yo me encargo. Aún así, Abraham quiso ayudarle a Dios y la cosa le salió mal. Pero ¿qué hizo Dios para que ese plan empezara a formar parte de la vida de Abraham y que Abraham se lo hiciera suyo? Le decía, Abraham, por la noche, sal de la tienda. Y Abraham salía por la noche y le decía, mira el cielo, ves las estrellas, mira a ver si las puedes contar. No, es imposible, veo un montón. Pues así será tu descendencia. Y Abraham, otra vez. Pero saben que eso empezaba a rondar su mente y su corazón. Y yo creo que Abraham, esto perseguía a Abraham. Y Abraham empezaba a creérselo. ¿Será que Dios va a hacer la obra? Y no termina aquí. Por la mañana le decía a Dios, Abraham, sal de la tienda, ves a la orilla del mar. Y Abraham iba. Mira la arena de la playa. ¿Puedes contar tú los granos de arena? No, Dios, es imposible, hay un montón. Pues así será tu descendencia. Amén. Y esto empezaba a obrar en la vida de Abraham y en su corazón.
hasta que llegó un momento que le creyó y Dios hizo el milagro. Amén. Bendito Dios. Por eso el Señor nos da indicios de su plan para que empiece a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Para que empiece a formar parte de nuestra vida. Bendito Dios. 2, otro punto principal a tener en cuenta. Cuando tenemos indicios del plan de Dios para nuestra vida, nunca debemos sentirnos superiores o mejores a los demás, por muy espectacular que parezca tu llamado. Que lo será, porque lo que Dios hace es espectacular. Amén. Pero nunca nosotros nos podemos sentir superior a los demás. Da igual el plan que Dios tenga con tu vida, porque en Cristo Jesús todos somos iguales. Amén. Porque Dios nos escogió para eso en concreto, para ese plan, por su gracia y su misericordia. No porque seamos mejores que los demás, no porque lo merezcamos, sino porque a Él le place de esta manera y es su voluntad y Dios sabe por qué. Pero nunca te creas superior a los demás. Nunca. Nunca. No tenemos derecho a sentirnos superiores a los demás. Bendito Dios. José tuvo un problema y es que estaba mal acostumbrado. Era el favorito de su papá, Jacob. Y encima, para terminar de rematar esta faena, Jacob va y le regala una hermosa túnica para que vaya delante de sus hermanos a pasearse por ahí delante y a mostrarse como que era el favorito de su papá. Amén. Bendito Dios. Yo supongo que no les parecía raro que los hermanos lo odiaran, porque es que al final parecía que iban ahí a tocar ahí las fibras. Pero vemos que más adelante en la historia Jacob tuvo que pagar unas consecuencias por esta mala gestión. Él tuvo que vivir unos años pensando que José había muerto. Y él ya lo daba todo por perdido y tuvo que vivir unos cuantos años pensando que José había muerto, hasta que luego viene el reencuentro. Pero claro, Jacob tuvo que pagar esas consecuencias. Hay un detalle y es que José contó los sueños a sus hermanos y al creerse el favorito de papá estaba mal acostumbrado y se ve que los contó con un poquito de altivez. Amén. Lo vemos en el versículo 8 que dice: ¿así que crees que será nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Dice, así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Amén. Claro, José yo creo que se sentía, y encima va y él le contaba los sueños así, sabes, con un poco de altivez. Por eso les digo que ahí aprendemos que cuando Dios nos da indicios de su plan, nunca nos creemos superiores a los demás.
Porque lo que tenemos, lo tenemos por gracia y por misericordia. Amén. Y si Dios te usa con un plan, es para bendecirte a ti, bendecir al pueblo de Dios, y te usa porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Y a ti te va a usar de una manera, al hermano lo va a usar de otra, a mí me va a usar de otra, para que todos nos complementemos y seamos el cuerpo perfecto de Dios. Pero fíjate que somos perfectos cuando estamos complementados. Lo dice la palabra. Amén. ¿Qué hará un pie sin la pierna? Por hermoso que sea el pie, si tú le quitas la pierna, dile, venga, anda, camina. ¿Cómo lo haces? No se puede. Y así es el cuerpo de Cristo. Amén. Y como dice la palabra de Dios, la cabeza, porque yo cuántas veces escuché, Él es la cabeza de la iglesia o ella es la cabeza de la iglesia. No, la palabra dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Bendito Dios. Porque el ser humano comete errores. El ser humano te va a fallar, pero Dios nunca te fallará. Ahora sí, formemos parte del cuerpo de Cristo, porque ahí veremos la gloria de Dios. Ahí es donde vemos la perfección, a pesar de nuestros errores. A lo mejor hay hermanos que no nos soportan, pero debemos aprender a amar, debemos aprender a formar parte del cuerpo de Cristo, debemos aprender a trabajar juntos. Bendito Dios, para que se vea la perfección del cuerpo de Cristo y la cabeza. Amén. Que se vea el rostro de Jesús. Bendito Rey. ¿Creen que se equivocó José al contar los sueños a sus hermanos? Porque él va y cuenta los sueños a sus hermanos. ¿Creen que se equivocó? Claro, si lo vemos humanamente, todo indica que sí, que por su inmadurez se equivocó. Pero hay algo, y esto debemos saberlo, hay algo que se llama la providencia de Dios. Y nos enseña que aún nuestros errores pueden ser instrumentos para llevarnos al plan de Dios. Amén. La providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es el mover de Dios en los grandes y pequeños detalles de nuestra vida que nos llevan a cumplir su plan. Porque Dios está detrás de todas las cosas. Amén. Bendito Rey. Eso sí, si cumplimos lo necesario para cumplir el plan de Dios, que ahora lo veremos. Es decir, o en una palabra, Dios está detrás de todo y todos para llevarnos a cumplir su plan. Sean buenas o no tan buenas situaciones, depende de lo que necesitemos cada uno de nosotros, porque el tema principal de todo eso es estar preparados y listos para ser usados por el propósito de Dios. Amén. Bendito Dios. José, al contar los sueños a sus hermanos, si nosotros vemos la historia, fue la chispa, el iniciador para que empezara la gran aventura hacia su destino, hacia el plan de Dios en su vida. Amén. Bendito Dios. Dios usa todas las cosas para poder cumplir su plan y hacer su voluntad. Amén. Bendito Dios. Bueno, y si conocemos la historia, sabemos que José se va a ver y a visitar a sus hermanos
mientras ellos estaban apacentando las ovejas. Y claro, los hermanos llenos de odio en su corazón por todo cómo se habían hecho las cosas. Pero recuerden que la providencia de Dios estaba detrás de todo eso. Acuérdate que la providencia de Dios está detrás de todas nuestras obras caminar, si así nosotros se lo permitimos. Claro, cuando ven, porque estaban como a unos 80 kilómetros de ahí, cuando ven llegar a José, arman un plan, y es que lo querían matar. Pero luego uno de los hermanos dijo: mira, no lo matemos, no derramemos sangre, sino lo tiramos dentro de este pozo vacío. Y cuando llega José, pues lo agarran y lo tiran dentro de ese pozo. Pero luego, cuando ya estaban a punto de dejarlo ahí, la providencia de Dios, el plan de Dios, ellos ven que viene un carro de los egipcios y dicen: mira, hacemos una cosa, en vez de dejarlo aquí que se va a morir, lo vendemos como esclavo a estos egipcios y nos libramos de él. Y así lo hicieron, lo sacaron del pozo, pararon al carro y lo vendieron como esclavo y se lo llevaron para Egipto. ¿Cuál era el plan de Dios para José? Que fuera a Egipto. Amén. Por eso, si vemos la historia, que se equivocó José porque le contó los sueños, no se equivocó, porque era el plan de Dios. Amén. Bendito Rey. Pero fíjense que mientras José vive esa aventura, no todo era bonito. También pasó por momentos de dificultad. Así que llega a Egipto, no sé si todos conocen la historia, pero bueno, lo compra Potifar, lo lleva a su casa. José, que tenía esa gracia de Dios, le administra toda la casa y lo pone ahí como segundo en la casa. La mujer de Potifar, se ve que José era hermoso de parecer, ya quería acostarse con él. Él no quiere, porque no le quiere hacer esto a su dueño. Luego ella lo acusa de quererla violar y no era verdad, así que meten a José en la cárcel. Ahí en la cárcel se vuelve el segundo en la cárcel por lo bien que administraba todas las cosas. Pero iba pasando el tiempo y el tiempo, hasta que en un momento determinado se acuerdan de José y de la gracia del Señor en su vida, y ahí Faraón lo llama. Y cuando José le revela la interpretación de los sueños, porque José se volvió un experto en sueños, va Faraón y lo pone como el segundo en Egipto, el gobernador, para administrar todo Egipto. Y había un plan de Dios. Y ese plan de Dios no era glorificar a José, sino era salvar a su pueblo. Porque luego vino una hambruna muy grande, pero José, que Dios le reveló lo que pasaría, él empezó a administrar granos de trigo y pasaron 7 años de escasez. Y Dios sabía que esto ocurriría, pero Dios no podía permitir que el pueblo de Dios pereciera. Por eso Dios puso en marcha todo ese plan. Y al final de cuentas era eso. Dios usó a José
para bendecir al pueblo de Dios, para que no pereciera, y no solamente eso, sino para que el pueblo de Dios prosperara, se hiciera más grande. Acuérdense de la promesa de Dios a Abraham. Tu descendencia será una gran multitud, como estrellas en el cielo, como arena en el mar. Y el pueblo de Dios se fue a Egipto a vivir y ahí prosperaron y ahí empezaron a crecer como pueblo de Dios, como nación. Amén. Bendito Dios. Punto 3 y vamos terminando. Cuando Dios te da indicios de su plan para tu vida, no seas impaciente. Cuando Dios da indicios de su plan para tu vida, no seas impaciente. Y esto también va mucho para los jóvenes, porque los jóvenes son impacientes, lo quieren ya. Es que tuvo este sueño y tal, ¿qué tengo que hacer? Nada, ora, quédate quieto, no hagas nada, salvo que sea algo específico que Dios te diga, o cuando viene una palabra a tu corazón y te levantas con ímpetu del lunes y el viernes ya llegas así, que ya no puedes más, y el domingo ya no vienes a la iglesia. Deja que Dios obre, no seamos impacientes. Amén. Yo sé que este sistema hoy en día nos lleva prácticamente a ser impacientes. Porque todo tiene que ser ya. Todo tiene que ser ya. Hoy compramos algo por internet, al cabo de los días está en nuestra casa. Hoy tenemos que hacer esto con WhatsApp y emails y todo esto, que al momento te contactan y mañana tiene que estar todo hecho. Y así va este sistema hoy en día. Y nosotros pensamos, y más los jóvenes piensan que todo tiene que ser así. Y yo hoy quiero decirte que Dios no trabaja de esta manera. Y tiene por una simple razón. ¿Saben cuál es? Que no estamos preparados para cumplir el plan de Dios. No estamos preparados. Pero sí que vamos camino a ello. Amén. Bendito Dios. No es que Dios no pueda. No es que Dios no lo pueda hacer de un día para otro. Dios es Dios. El problema somos nosotros que no estamos preparados para poder cumplir ese plan de Dios. Amén. Bendito Rey. Dios nos necesita con un carácter idóneo para poder cumplir su plan. Dios te necesita y me necesita con ese carácter idóneo para poder cumplir su plan. Esto significa que en nuestra aventura habrá situaciones de gloria. Imagínense que es una aventura. El llamado de Dios es: empezamos a caminar aquí con los indicios del plan de Dios que nos persiguen y empezamos a caminar esa aventura, y esa aventura está llena de cosas. José pasó por momentos de gloria, pero también pasó por momentos de pozo, pensando que todo había terminado. Nosotros, es fácil cuando tú sabes ya lo que acontecerá. Bueno, no fue para tanto, estuvo unas horitas en un pozo, pero que te tiren en un pozo y se vayan. Y tú pienses: de aquí, ¿quién me va a sacar de aquí? Esos se hacen eternos, esos momentos. ¿Pero qué estaba pasando ahí? ¿Dios lo abandonó? No, se estaba forjando un carácter en la vida de José. Un carácter idóneo para cumplir su plan. Bendito Dios. Claro, y la palabra de Dios perseguía a José. Y él empezaba: ¿y será que Dios ahora empezará a obrar? Y venían momentos de gloria, pero luego otra vez venían momentos difíciles. Amén.
de estar en la gloria ahí en la casa de Potifar, lo acusan sin tener culpa y otra vez en la cárcel. Amén. Bendito Dios. En nuestra aventura habrá situaciones de gloria y habrá situaciones de penumbras. No será porque Dios no te ame o te abandonó, acuérdate de eso, no es que Dios no te ame, no es que Dios te abandonó, será porque allí está su providencia forjando tu carácter y forjando mi carácter para poder llegar a esa meta que Él puso. Un detalle para los impacientes. José tuvo indicios de su plan de Dios a los 17 años. José tuvo los sueños a los 17 años y se cumplieron cuando él tenía unos 38, 39, 40 años. Por lo tanto, pasaron 21, 22, 23 años para haber cumplido el plan de Dios. Tenemos que pensar que es una aventura y dentro de esa aventura tienen que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Por lo tanto, es imposible que sea de la noche a la mañana. Sepamos disfrutar cada paso que demos en esta aventura hacia nuestro destino, hacia el plan de Dios en nuestra vida. Sé que no es fácil disfrutar los momentos difíciles, pero nos tenemos que acordar de eso y pensar: Dios, tú estás detrás de todo eso. Ayúdame a soportar, ayúdame a guárdame. Señor, ¿qué debe de cambiar en mi vida? ¿Qué necesitas? Muéstrame, enséñame. Porque muchas veces lo primero que hacemos es: Dios me abandonó, Dios no está. Y no, Señor, ¿qué quieres decirme? Amén. Y para ir terminamos con esto. En el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, hay una palabra un versículo que José dijo, porque ya cuando José con los hermanos y la familia enterran a Jacob y de vuelta a Egipto, los hermanos, ellos pensaron: ¿será que José ahora se acordará de todo el mal que le hicimos y ahora nos va a preparar una emboscada o algo? Y ellos se lo comunicaron a José. Y José les dijo: no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes es verdad que se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Amén. Bendito Dios. Y yo me quedo que propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo ese mal para algo mucho mejor, para bien. Amén. Y esto nos lleva a otro versículo muy conocido, que es la conclusión de esta enseñanza. Y está en Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, escucha: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, providencia. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien
de quienes los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan. Amén. Y yo te pregunto, ¿qué debo hacer? Como empezamos con esta pregunta y terminamos con esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para cumplir el plan de Dios? Algo que José entendió. ¿Qué debemos hacer para cumplir el plan de Dios? Repito, escucha, Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas y todo dispone todas las cosas para el bien, para cumplir su plan, porque su plan es de bien, de quienes lo aman. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer para cumplir el plan de Dios? Amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios. El amor a Dios nos llevará, un amor verdadero, un amor puro, un amor sincero, nos llega a obedecerle, a tener comunión con Él. Por lo demás, no se preocupen, porque se encarga Él. Amén. Bendito Dios. Amar a Dios. Amar a Dios, porque Dios nos llevará a cumplir su plan. Y si nosotros permanecemos en ese amor a Dios, ese plan se va a cumplir. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a cometer errores? Sí. ¿Vamos a pasar momentos de penumbra? Sí. Porque Dios va a forjar nuestro carácter para ese plan. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor. Padre, queremos entender tu voluntad, tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Queremos cumplir tu voluntad. Sobre todas las cosas, Señor amado, ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a amarte, Señor, sobre todas las cosas. Y sabemos que tu providencia, Señor amado, que nos acompaña, tu gracia nos acompaña. Y luego todas las cosas nos ayudan para bien, Señor, porque eso es tu plan. Por eso, Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú nos ayudes en nuestros momentos difíciles. Cuando estemos dentro del pozo, cuando quizás estemos en nuestras cárceles, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, en amarte. A pesar de todas las cosas, Señor, te amemos. Porque José, Señor amado, siempre confió en ti. En los buenos y en los malos momentos, él siempre decía, Dios lo quiso así. Aleluya. Y esto nos da la evidencia de que José te amaba a pesar de todas las cosas. Ayúdanos, bendito Dios, te necesitamos y te damos gracias. Gracias, Jesús, porque tú pagaste el precio por nosotros. Gracias, Jesús. Hoy nos agarramos de tu mano para seguir avanzando y llegar a ese plan perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.